Chavo, buenos días. Siendo las 9:08 del día 11 de marzo del 2021, damos inicio a esta sesión síncrona de la materia de administración de redes correspondiente al grupo 602. Vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista. Ustedes son el 602. ¿Sí me escuchan, chavos? Sí. Sí, profe. Ok. Ángeles segundo, Alexis. Presente. Ángeles segundo, Ricardo. Presente. Ángeles Segura, Luis Eduardo. Aniceto Nicolás Víctor Manuel. Valderas Jiménez Jaime. Presente. Crispina Hernández Tatiana. Presente. Cruz González Aarón. Presente. Chávez Martínez Edmundo. Presente, Inge. Alejandra Berenice de Jesús Franco. Su compañera Berenice ya no asiste a la escuela, chicos. ¿No saben alguien? Creo que ya no, Inge. Ok. Isaí de Jesús Martínez. Domínguez Hernández Luis Ubaldo. Francisco Galván López. Francisco tampoco, ya, chavos. Isacar. Me parece que no, Inge. Isacar tampoco. Sabdiel tampoco. Oliver Steven González Flores. Tampoco. Pedro López González. Tampoco. Tampoco. Ya no, chavos. Erwin Presente. José Manuel López Páez. Presente. Javier Martínez Cruz. Nayeli Martínez González. Nayeli también al último ya no terminó conmigo fundamentos de base de datos. ¿Todavía siguió en taller de base de datos, chicos? No, creo que se cambió de escuela. Oh, ya. Miguel Ángel Mejía Antonio. Presente. Saraí Melitón Salinas. Saraí sí estaba, pero hoy no está, no sé. Ok, Jocelyn Mendoza. Presente. Jennifer Monroy. Rogelio Monroy. Presente. Daniel Nava. Retán Álvarez José Manuel. Presente. Jimena Reyes Atilano. Ella también ya tenía problemas al último, chavos, en fundamento de base de datos, ya casi no. Sí siguió en taller de base de datos, en las demás materias. Sí, tuvo problemas para reinscribirse, pero sí va a estar en este curso. Ok. Esperemos que arregle pronto su situación. Marisol Reyes. Presente.
Margarita Silva Miranda Mixi. Presente. Uriel Sosa Matías. Valdés Justo Gesiel. Presente. A usted no lo ubico, Gesiel, no sé quién sea, no lo ubico, perdón. Pero, bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Celote segundo, Kevin. Presente, profe. Aquí estoy. Es que tenía problemas con el micrófono. Celote. Sí, Reyes Gutiérrez Omar. Me comentó que tenía problemas con su conexión. Okay. Ángela Gómez León. Juan Carlos Romualdo Escobar. Me dicen si es de este grupo, si lo ubican a Romualdo Escobar, Juan Carlos. Jiménez Martínez Isaín. Presente. Soto Hernández José Jesús. Ya no sé si es de este o no. Ok, les voy a poner mientras estos que sí. Sí, todos son de este. Bueno, no sé. Sí, Jesús sí es de este grupo. Sí. Sí. Ok. Perfecto, chavos. Si alguien más que se acaba de incorporar al grupo y no, o que esté aquí, no mencioné su nombre, antes de seguir adelante, por favor, ¿me puede informar? Falté yo, Ruiz. ¿Ruiz qué? Ruiz González, José Manuel. No entró la vez pasada, ¿verdad? No, no entré. Ruiz González, ¿qué? José Manuel. José Manuel. ¿Qué no ya había? Ah, no, la que pasó fue Fundamentos, ¿verdad? Esta es administración, sí, Sí. ya lo ubiqué a usted, ya lo ubiqué. Va. José Manuel. Yo, Inge. Sí, ¿cómo se llama? Monroy Guzmán. Jennifer. Perdón, no la escuché bien. Monroy Guzmán, Jennifer. Ah, Jennifer. Ah, usted Ujú. acaba de llegar. Usted sí está. Ok. ¿Quién más? Buenos días, Inge. Buenos días. Soy Ángela Gómez León, creo que pasó lista y no tenía internet. Ah, ok, ya. Ok. ¿Quién más? Veo por aquí unos comentarios aquí en Omar Reyes Gutiérrez, ya lo mencioné. Ahorita le pongo su asistencia. Alan Sabdiel. Alan Sabdiel, ¿está en este curso? ¿Qué no sé? Ah, sí, ya pasó la lista. Alan Sabdiel, Omar Gutiérrez, a ver. Ok, más.
Luis Eduardo Ángeles Segura. Kevin Celote, Luis. Kevin sí tiene asistencia. Ángeles Segura, Luis Eduardo. Es el tercero. Ok. Bien, creo que ya son todos, chicos. Ok. Perfecto. Déjenme ver una cosa porque voy a estar muy poco tiempo con ustedes. Tengo que ir a una conferencia. Por cierto, ¿entraron a la conferencia de ayer, chavos, ustedes? Sin que. Yo sí, profe. Sí. ¿Qué les pareció? Muy Sí. bien. 2, 3. Excelente, ¿no? Estuvo bien. Dejen ver, porque yo tengo que ir. No sé a qué horas empieza. ¿A qué horas comenzó ayer? 9:30. Casi hasta las 10. Casi es a las 10. Bien, chavos. A ver, ¿alguien me puede decir una función de un administrador de base de datos o una actividad? Seguridad y respaldo de la base de datos. Seguridad y respaldo de la base de datos. ¿Qué supone usted que hace esa persona ahí? ¿Cuáles serían las actividades específicas o el proceso que tendría que hacer para poder respaldar la base de datos? Pues una de las cosas importantes es que ante cualquier accidente, cualquier situación accidental o de manera provocada sobre destrucción de datos, tienen que, supongo, crear otra, como un tipo copia de esos datos que tienen y poder levantarla cuando exista un problema así. Ok, ¿y la puede hacer cuando se le ocurra o qué? ¿O nada más ese día llegó a su trabajo y dijo, hoy voy a hacer un respaldo de una base de datos? No, todo debe ser planeado y organizado. Ok, debe ser planeado y organizado. Y en esa planeación, por ejemplo, usted como administrador de una base de datos, ¿qué cree que debería de hacer o cada cuándo o cómo? ¿Y qué tendría que hacer con esos respaldos? Etcétera, etcétera. A ver, platíqueme a usted cómo se le ocurriría hacer ese respaldo. Bueno, ya haga de cuenta que ya tiene un plan. Dice, ok, voy a hacer los respaldos cada semana, todos los viernes a las 3 de la mañana. ¿Y luego qué va a hacer con ese respaldo? Pues es nada más, pues es A ver, cada... permítanme, chicos, permítanme, es que tengo problemas, perdón. ¿Sí? Sí, en clase con chicos. Sí, ya me imaginé. ¿Sí? Pero ya están en procura también. Ya está el salario rosa. Ah, ok. Entonces, pues ella es María Auxilio Caña Vargas. María Auxilio Caña Vargas. Sí, perdón, chicos, perdón. Mil disculpas. Entonces ya sabe que lo va a hacer todos los viernes a las 2 de la mañana y hace un respaldo. ¿Y luego qué tiene que hacer? ¿Qué sería lo primero que tendría que hacer los viernes a las 9 de la mañana que llegara, por ejemplo, a su trabajo?
¿Qué se le ocurre que tendría que hacer? Revisar que se haya hecho. Exacto, revisar, auditar que ese respaldo se haya hecho correctamente, ¿sí? Y como lo revisamos a través de un mecanismo que tenemos de revisión, alguna instrucción, algo, checamos que ese respaldo se haya hecho correctamente. Después de que ya checamos que ese respaldo está correctamente, ¿qué se les ocurre que sigue? Todo se va anotando, ¿no? En algún registro. Ok, se registra en una bitácora. El respaldo del día viernes 13 de tal fecha está correcto. Perfecto, ya lo anoté en una bitácora. Después, ¿qué hago? Etiqueto el dispositivo. Sí, ya anoté en una bitácora de seguimiento, de monitoreo. Ahora etiqueto el contenido o etiqueto el dispositivo físico, ya sea una cinta, un CD o un disco duro removible, etcétera. Lo etiqueto con la fecha, algún estándar que yo defina para ir identificando mis respaldos. Ya que lo etiqueté, lo llevo a resguardar, ya sea dentro de mis mismas instalaciones, que eso no se recomienda, o en unas instalaciones fuera de mi empresa. ¿Para qué? Para que en un momento dado, en un desastre, en un incendio, en un terremoto, una inundación que pueda sufrir mis instalaciones, yo tenga un respaldo de mis cosas en un lugar externo, sí, que me permita mitigar un daño mayor. Sí, entonces yo lo llevé a algún búnker, a alguna empresa de estas de seguridad, como los de valores, o como las empresas que pasan a recoger los valores, que los llevan a unos búnkers, pues igual pasará o tendré un contrato con alguna empresa que tiene búnkers especializados con temperatura, con luz, con humedad adecuada para que mis respaldos estén protegidos. Bien, ya llevo, lo guardo en mi lugar o lo guardo en mi lugar de trabajo donde se guardan los respaldos y los voy etiquetando y los voy formando. Otra cosa que deben de hacer es que debe de tener un número válido de días, es decir, tiene que tener una rotación. Los dispositivos y el almacenamiento es finito, que quiere decir que algún momento se acaba. Entonces no podemos estar guardando todo el historial toda la historia de nuestra base de datos, porque vamos a tener muchos dispositivos y a lo mejor el espacio, la urna o el lugar donde tenemos es un lugar pequeño donde guardan más 5, 6 o 7 copias. Entonces nosotros tenemos que tener un plan de rotamiento también, o sea, cada cuando se vuelve a utilizar un dispositivo para hacer otra copia. Si nosotros dijéramos, nuestro periodo de rotación es una semana, entonces quiere decir que la cinta de los días lunes, la que se resguardó los días lunes, se saca el otro lunes para volver a hacer el respaldo de la siguiente semana en esa cinta. La del martes se vuelve a sacar el martes para hacer el respaldo del martes. Si fuera un respaldo diario, si fuera un respaldo semanal, a lo mejor entonces mi ciclo de revolvente o mi ciclo de vida sería de 4 semanas, o sea, cada mes. Entonces, a la cinta, cada semana se saca una cinta, son 4 cintas, entonces le va rotando cada semana para que yo tenga actualizados mis respaldos, pero a la vez también tenga algunos respaldos de colchón, por así decirlo, algunas reservas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes llegaron ese día a las 9 de la mañana a su trabajo y, como dijo su compañera, checan que se haya realizado correctamente el respaldo y no se realizó, chavos? Por alguna razón, a esa hora el servidor bajó los servicios porque hubo una actualización no planeada, o el de infraestructura no avisó que iba a cortar la energía eléctrica porque iba a haber mantenimiento y no se prepararon las cosas y se cayó el servidor. Entonces no se hizo el respaldo. Entonces de ese día ya no tenemos. Y resulta que como a las 11 de la mañana, pues Dios no lo quiera, como aquí en México, se vino un terremoto y se cayó nuestro site y se aplastó nuestro servidor.
Entonces, si nosotros íbamos al día con nuestros respaldos y ese era nuestro único respaldo y ese día no se hizo, pues Dios nos libre, se todo. Ah, pero ok, entonces ese día no se hizo el respaldo, pero sí tenemos el del día anterior y ese está guardado en un lugar externo donde no pasó el desastre. Entonces, lo peor que me puede pasar es que pierda la información de ese día, de un día, pero no de toda mi vida o no de toda la vida laborable de ese servidor o de esa base de datos. Entonces tenemos que tomar muchas circunstancias, tenemos que tener mucha visión, sobre todo en esto de la seguridad, en esto de la tecnología de la información. No está por demás tomar todas y cada una de las precauciones que haya. ¿Por qué les platico esto, chavos? Porque lo que sigue, la actividad que sigue, por cierto, ya por ahí se les generó, es que hagan un manual. Estas son las funciones o las actividades, las funciones genéricas, el respaldo. Pero por eso les dije, güey, ¿y qué se les ocurre? ¿Cómo se hace el respaldo? ¿Y qué actividades debo hacer del respaldo? ¿Por qué? Porque todo eso lo van a documentar. ¿Ok? No sé si quedó claro. Por ejemplo, partimos de un respaldo así general. Hasta ya dijimos que cómo lo teníamos que hacer, cómo teníamos que etiquetar, cómo teníamos que verificar, teníamos que mandar a un resguardo fuera de sitio o en el mismo sitio. Tendríamos que tener una política de cuántos días iba a estar vivo mi respaldo, una semana, un día, si fuera diario, si fuera semanal, pues 4 semanas, etcétera. Entonces, eso lo tienen que ir tomando en cuenta porque van a tener que hacer un manual de actividades, un manual de operación de un administrador de base de datos. Por ejemplo, eso sería para el respaldo. A ver, ¿alguien me puede decir otra actividad de un administrador de base de datos, chavos? Déjense ver, chavos. A la distancia déjense ver. A ver, otro que puso en su trabajo que me entregó. Una actividad que haya puesto ahí. A la gestión general de la base de datos. La gestión general de la base pues, es la administración, ¿sí? Pero ya ve que dentro de la administración o del proceso administrativo, pues hay varios procesos, planeación, dirección, eso. Algo más específico. Está bien, esa es una actividad, pero es muy genérica. Algo más específico, una actividad más específica. Monitorear el desempeño de la base de datos. Monitorear el desempeño de la base de datos. Perfecto. Esa también es una actividad. ¿Y cómo lo hace? ¿A través de qué? Lo puede hacer a través de las herramientas propias del gestor de base de datos o puede tener un software de administrador de base de datos. ¿Y qué va a administrar? Pues, ¿qué tamaño tienen mis tablas? O sea, si mis tablas ya están pasando ciertos umbrales o cierta cantidad de registros, el número de transacciones en horas pico, el número de transacciones en fin de semana, ¿sí? El número de usuarios conectados en las horas pico, ¿sí? Cómo están creciendo las tablas, qué tabla es la que está creciendo con mayor velocidad, los índices están correctos o ya hay índices corruptos, ¿sí? Que quiere decir que entonces hay que estar regenerando los índices, checar que los índices estén de acuerdo, ¿sí? Checar, llevar un porcentaje o una métrica sobre la cantidad de usuarios que se conectan, pues los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, a ver cuántos se conectan, qué día es el que más ocurrencia de datos, ver cuáles son de qué departamento es la mayor cantidad de usuarios o cuál es el usuario que está más veces conectado o más tiempo conectado en la base de datos. O sea, un sinnúmero de actividades que se tienen que hacer para monitorear mi base de datos. Sí, incluso llevar alguna bitácora de errores, de reportes por parte de los usuarios, que no tuvo acceso, que no le dio sus datos, que le marcó error. O sea, todas esas son actividades y son procedimientos que se deben de hacer en un manual. ¿Cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, si yo soy un usuario, por ejemplo, yo soy de contabilidad, y llega un día y mi sistema no se conecta a mi base de datos, o me doy cuenta que mi base de datos me está dando información que no es la adecuada.
Al día de ayer, por ejemplo, capturé todas las pólizas de diario, por ejemplo, todas las pólizas de diario. Y resulta que cuando voy y quiero consultar una póliza, porque llegó mi jefe y me dijo, a ver, chécame si ya hicimos este pago, o chécame si ya nos pagaron esta factura. Sí, recuerdo que ayer creo realicé eso. Y van y checan, y no está su pago, no está el registro de su póliza de diario. ¿A quién le deben de reportar? ¿Cómo lo deben de reportar? ¿Hay un formato? ¿Sí? ¿Cómo es la atención? O sea, imagínense todo ese tipo de cosas. Bueno, a lo mejor no se lo imaginan porque no han tenido la experiencia. Estoy de acuerdo, pero todo ese tipo de cosas se hace en la vida real, chicos. Debe de haber una política de a quién le reportas. No voy a ir luego con el jefe de sistemas. Oye, no, a lo mejor tengo que llenar un reporte, un documento, un formato donde me dice, ok, con este formato pásaselo a tu jefe, y tu jefe ya se lo hará llegar al gerente de infraestructura, al gerente de sistemas, y el gerente de sistemas ya se lo hará llegar al DBA o al desarrollador o a quien tenga que ser. O sea, tiene que haber una serie de pasos, una serie de elementos bien definidos, bien enumerados, bien precisos. ¿Para qué? Para que tengamos una calidad de servicio, pues así, porque eso de que yo te dije ayer, pero no me hiciste caso. A ver, ¿dónde está el papel? Sí, puede suceder eso. Sí. O yo voy y le digo a los de contabilidad, oiga, no entren al sistema porque voy a bajarlo ahorita. No, pues tiene que ser algo formal. Cuando tengo que hacer un respaldo, o cuando tengo que hacer algún mantenimiento, cuando tengo que hacer algo, tengo que crear una ventana de tiempo. Una ventana de tiempo es avisar de manera correcta a través de un oficio, a través de un formato, a través de los jefes, de los conductos necesarios, informarles que tal fecha o tal día se va a suspender el servicio de las bases de datos, se va a suspender el servicio de sistemas por cuestiones de mantenimiento, actualización, instalación de un nuevo equipo, de un nuevo sistema, de un nuevo disco, etcétera. O sea, tiene que haber una serie de elementos, y eso también es parte del DBA. El DBA tiene que administrar, como decía por ahí alguien de sus compañeros, gestionar sí, es gestionar, pero dentro del gestionamiento de la base de datos hay muchas actividades, y una de esas actividades es solicitar o informar sobre los momentos en que el servicio se suspenderá para ya sea una actualización, una instalación o un respaldo. ¿Ok? Y sí, lo que decía también su compañero. Entonces, deben de ser muy precisos en todas las actividades, y deben de imaginar cómo es que se llevan a cabo. ¿Ok? Y si no se lo imaginan, pues hay información donde sea de qué es lo que se hace o cuáles son las actividades específicas que se realizan en cada una de las funciones de un DBA. ¿Ok? ¿Alguna otra actividad? ¿Alguien más que tenga otra actividad? O no sé si tengan alguna duda o pregunta. El otorgar permisos y privilegios a los usuarios. Perfecto. Esa es una actividad principal de un administrador de base de datos. ¿Ok? Él tiene que dar de alta los usuarios y obviamente debe crear los perfiles. Pero esos perfiles, ¿quién los define? Esos perfiles los definen los jefes de área. Por ejemplo, volvemos al caso de contabilidad, porque es el departamento más concurrente que hay en toda organización. Sí, el jefe de contabilidad solicita a lo mejor al jefe de sistemas o directamente al DBA, eso depende de cómo esté el manual de procedimientos, alta de nuevos usuarios, ¿sí? Entonces, él dice, ok, acabamos de contratar un contador, pero este contador nada más puede hacer consultas, nada más va a hacer reportes. Entonces, él no puede registrar, no puede dar de alta pólizas, no puede generar balances, no puede generar balanzas, no puede generar estados financieros. Él nada más los puede consultar. Pues entonces, el jefe de contabilidad debe ser muy específico al solicitar ese tipo de usuario. Es decir, solicito que se dé de alta al usuario Juan Pérez ese, ok, ya el DBA o las políticas de la empresa deben de tener, y ese también es función del DBA, crear una política de claves y contraseñas de usuario,
Sí, porque muchas veces nomás las ponemos al aventón. Ah, se llama Juan Pérez, pues nomás ponle la primera letra de su nombre y todo su apellido, J. Pérez. Pero hay otro que se llama José Luis Pérez, y entonces y también le pusieron J. Pérez, entonces, ¿quién va a ser? O sea, debe de haber una política que me permita identificar claramente los usuarios, y en dado caso que haya o nombres de usuarios con igual nombre, pues tendría que haber una forma diferente de identificarlos o un paso adicional para identificarlos. Eso también es una actividad. Bueno, pero entonces ya el jefe le dice, ok, vas a dar a este usuario. Ah, ok, nada más quiero que tenga consultas, no quiero que pueda registrar, pueda borrar, pueda dar de alta, nada más puras consultas. Ah, entonces ya se le da un perfil, se le da un nombre de usuario, se le da una contraseña, de acuerdo también a una política. Es parte de las actividades de un DBA crear las políticas para crear usuarios y contraseñas. Ya se le da su usuario y su contraseña, se le regresa a través de un documento, fírmame que te estoy otorgando la clave del usuario y su contraseña del usuario que me solicitaste. Ah, sí, aquí está, perfecto, ahí está, se archiva, se lleva una bitácora. ¿Por qué? Porque es bien importante, porque al rato a lo mejor esa persona que acabamos de dar como usuario de solo consultas, pues resulta que era un hacker o resulta que es una persona realmente que sabe de sistemas y pues se cambia de alguna manera por ahí con algunos otros compañeros o con algún compañero, pues sí, pudo de alguna manera obtener la clave del DBA o la clave, sí, del DBA, la contraseña del usuario del DBA o una clave o contraseña de administrador y nos hace un desastre, chavos. Entonces necesitamos también, para eso se requiere el monitoreo, como decía hace rato su compañera, estar monitoreando que la base de datos se esté trabajando adecuadamente. Es eso, a ver, ¿qué usuarios están? ¿Qué perfiles tienen? ¿Por qué si este usuario lo dimos con un perfil X, está haciendo cosas que no? Etcétera, etcétera. Todo eso es importantísimo. Monitorear la base de datos es fundamental, ¿ok? Y sí, ciertamente esto de dar los usuarios también es una tarea, y ya les dije, tiene que tener ciertas actividades, cierto procedimiento para poder dar usuarios, o sea, no nada más podemos dar usuarios porque sí. Entonces, muchas veces nos solicitan usuarios y somos tan flojos como DBAs, perdón chavos por el ruido, y somos tan flojos como DBAs que le decimos al jefe de sistemas, como también sabe algo de sistemas, digo, ¿sabes qué? Ya mejor te doy mi usuario y mi contraseña y tú dalo de alta. A mí me da hueva dar de alta usuarios. No, chavos. Eso es lo peor que pueden hacer. Eso es lo peor que pueden hacer porque pues ya cuando le dan su clave al de contabilidad, pues aguas, porque hay que tenerle, dicen que más miedo a un tonto con iniciativa que a un qué, pero bueno, ok, no deben dar sus claves, mucho menos si son ustedes los administradores de base de datos, porque mucha gente sin querer, sin ser intencionada o malintencionada, perdón, pues nos puede hacer mucho daño precisamente porque no sabe, ¿sí? Entonces, pues aguas. Y ahora también tenemos que tener un registro de los usuarios que vamos dando, una bitácora donde vamos registrando los usuarios que están dados de alta. Y también debemos de tener cuidado con aquellos usuarios que ya no son parte de nuestra organización. Nosotros tenemos que darlos de baja o inhabilitarlos en el sistema. Porque ¿qué pasa? Que algún día llegan a ir, son amigos, se hicieron amigos o son novios o esposos de alguien que trabaja dentro de nuestra empresa y un día van de visita y dice, a ver, voy a checar si todavía está mi clave, ¿no? Porque ese día fue con su esposa, con su esposo, y dice, a ver, voy a checar si todavía está mi clave, a ver si ya me dieron de baja. Y resulta, como no llevan un buen mantenimiento, un buen control de usuarios, es fundamental ese control de usuarios, además de un control de cambios. Ahorita les explico en qué consiste un control de cambios. Pero entonces no llevan bien el control de usuarios y resulta que pues nadie, no, como ya lo corrieron, ya no, ¿crees que va a venir? No, ya no viene, hombre. Ay, déjalo, no pasa nada. Y resulta que pues, se hizo novio o es esposo, ya les decía, es familiar de alguien que trabaja en la empresa y un día de pura casualidad va con él y la empresa, pues, sus políticas de seguridad, pues no determinaron que no podía entrar. Lo dejaron entrar pues, de buena onda, se hizo cuate de los polis y de todo mundo. Total, que entró, dice, voy a checar si todavía estoy. Y sí está,
y si se fue resentido o nada más para hacer la malhora, pues nos borra las pólizas, nos borra los estados financieros, o etcétera, etcétera, de acuerdo al perfil que tenía, pues eso es mortal, chavos. Entonces hay que tener un control de usuarios. Ahora el control de cambios. ¿Qué es un control de cambios? Una técnica o una recomendación que todos en la seguridad informática lo hacen es que periódicamente debemos de estar cambiando nuestras contraseñas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra contraseña, por muy fuerte que sea, por muy potente que sea, en algún momento los robots, los bots que están tratando de descifrar las contraseñas, algún día van a dar con ella. Y no es que nuestra contraseña sea mala o sea débil, sino que pues, siempre hemos usado la misma. Yo les puedo asegurar que muchos de ustedes, su contraseña de su Face, de su correo electrónico y eso, es la misma, o si la han cambiado 2 veces en toda su historia que tiene su cuenta, es mucho. ¿Por qué? Porque no tienen un control de cambios. Un control de cambios es, pues cada mes la voy a cambiar, y esta es la política de cambio. Cada mes, pues nada más le cambio el mes en el que estamos, en el año, o se lo invierto al revés, no sé, debe de tener una política de contraseñas, de tal manera que para ustedes sea fácil en un momento, de acuerdo a su política, identificar qué contraseña es la de un mes, qué contraseña va a ser la del otro, etcétera, etcétera. Pero eso lo deben saber ustedes. Ahora bien, si no está, no tarda alguien, algún bot, algún hacker en adivinárselas, chavos. Y luego, pues, ¿cómo? Si mi contraseña era súper segura, tenía todo esto. Sí, pero hay gente que se está encargando de analizar y de estar pruebe y pruebe y pruebe contraseñas, chavos. Y en algún momento le van a dar, ¿sí? Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso. Y sí, esa es otra actividad de un DBA, ¿ok? No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta aquí, chavos. No. No. Ok. ¿Alguna otra actividad? ¿Alguien que puso alguna otra actividad diferente a las que hemos visto? Yo tengo una. A ver. Dice actualizar periódicamente el programa para la gestión de base de datos. Ok, ya decíamos en términos generales lo que dijo Jennifer, la gestión de base de datos es todo esto. O sea, ciertamente tiene que estar ajustando de acuerdo a las necesidades, todas las actividades, los procesos que debe de seguir la administración de la base de datos. Tiene que ir ajustando los programas de acuerdo, ya lo decíamos, de acuerdo a políticas de control de cambios, políticas de usuarios, políticas de respaldos. Hay otra actividad que es muy importante y que no han mencionado, que es elaborar un plan de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia, chavos? ¿Alguien me podría decir qué es un plan de contingencia? ¿O qué entiende por un plan de contingencia? ¿O qué es una ¿Es el plan contingencia? que se recurre en caso de alguna falla en el sistema o algo que haya fallado en la base de datos como tal, no que se haya borrado algún dato o algo así? Exacto. Una contingencia es algo esporádico, algo que no esperábamos. Es una contingencia, es como el desastre, ¿sí? Un terremoto no lo espera nadie y si lo esperamos, sabemos que a lo mejor algún día va a llegar, pero no sabemos cuándo. Pues tenemos que tener un plan, ¿sí? Para eso. Tenemos que tener un plan para levantar, para poner en operatividad nuestro servidor, nuestra base de datos, ¿sí? Dar de alta a nuestros usuarios, o sea, eso, tener un plan para resolver algún problema mayor que se nos presente, ¿sí? Entonces tenemos que tener un plan, entonces tenemos que decir, un plan para un desastre total. Pues en el peor de los casos, bueno, pues tener que comprar un nuevo servidor, de acuerdo al mínimo con las características que teníamos, ¿sí? Que instalarle el sistema operativo que teníamos, tomar el respaldo, el último respaldo disponible,
de nuestra base de datos y válido, o sea, como decía al principio, que ese respaldo nos garantice que está bien hecho, ¿sí? Y resulta, si no tenemos ese plan o no llevamos un buen plan de respaldos, resulta que el último respaldo que teníamos bueno era el de hace un año, pues estamos fritos, chavos. Entonces, por eso también tenemos que tener un plan de respaldos muy, muy bien elaborado. Igual, eso es, o sea, un plan de contingencia es tener un mecanismo, una serie de procedimientos escritos que nos permitan mitigar el daño. Y mitigar no es resolver, mitigar es que no sea tan dañino. Entonces, ok, ¿en cuánto tiempo incluso ese plan de contingencia puede estar ahí que todos los seguros del software, del hardware, de las instalaciones, deban de estar vigentes. ¿Para qué? Para que cuando ya llegue eso, nosotros no tengamos que desembolsar más dinero del que no tenemos en ese momento, ¿no? Nuestro flujo de efectivo. Es decir, ya tenemos, hoy ya teníamos un contrato de mantenimiento del servidor o un contrato contra incendios, contra todo del servidor. Pues hazlo válido, que te den un nuevo servidor. Si tenemos un contrato de software, ok, que te den el nuevo software, el nuevo ISO, pues vengan, lo instalen o lo que tengan que hacer. Dependiendo las coberturas de nuestros servicios, de nuestros equipos o software que tengamos, pues también van incluidos en ese plan de contingencia. ¿Qué tienen que o qué podemos hacer para mitigar el daño? Ese es un plan de contingencia. La contingencia es algo extraordinario que le pasa a nuestras cosas, que se dañen, que nos permita no estar operativos, y tenemos que tener un plan para poder hacer frente a esa contingencia. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más, chavos? ¿Qué otra actividad? Otra actividad que por ahí les falta, y no sé si la tenga alguien y no la quiera mencionar, lo voy a decir porque ya me voy a ir, es el DBA tiene que ser o tiene que tener contacto con todas las áreas de sistema. Por ahí creo que incluso deberían de haberlo visto ahí en sus trabajos que hicieron. Es decir, que el DBA debe de estar presente en todo lo que se refiera a nuevos desarrollos, ya sea web, de aplicaciones, de redes, crecimiento en infraestructura. ¿Por qué? Porque debe de estar con ellos para que vean y juntos planeen las estrategias, ¿sí? Si hay la elaboración de un nuevo software, que van a sacar una nueva página en internet, o que van a hacer un nuevo sistema para ventas o para registro de clientes o algo, pues el DBA tiene que estar ahí con los desarrolladores web, con el de sistemas operativos, con el de infraestructura, con el de comunicaciones, planeando de qué manera van a hacer eso, qué recursos de mi base de datos van a utilizar una nueva base de datos o algunas tablas dentro de una base de datos ya existente, va a caber o no dentro del espacio que tenemos asignado para esa base de datos, o va a caber o no en nuestro disco, si nuestro disco ya es muy pequeño, el sistema operativo ya no soporta más usuarios, etcétera. Todo debe de estar coordinado, debe de apoyarse en del mismo sistemas de la empresa. Y les estoy hablando de empresas pues, muy, muy grandes, ¿no? Pero también en las empresas chiquitas, a lo mejor en empresas chiquitas ustedes tendrán que ser pues, los que hacen todo. Entonces, eso también tiene que ser una actividad dentro de eso. ¿Ok? Creo que a grandes rasgos, chavos, a grandes rasgos son las actividades, las funciones más esenciales que hace un DBA, ¿sí? Entonces, por ahí ustedes tienen algunas escritas en sus trabajos, compleméntenlas. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿O qué toca? ¿Qué sigue? Pues van a hacer un manual, o sea, escribir ustedes las actividades o los procedimientos de manera escrita en un manual, de tal manera que ustedes, por ejemplo, cuando los contraten o cuando vayan a administrar alguna red o vayan a estar en una organización, pues tengan un conocimiento de qué es lo que deben de hacer, ¿sí? Esos procedimientos, pues deben de tener el nombre del procedimiento, un número de procedimiento, ¿sí? ¿Quién es el responsable de hacer ese procedimiento? En ese procedimiento obviamente están las actividades, como decíamos, del respaldo, qué es lo que debe de tener, quién debe colocar la cinta,
quién la debe de verificar que esté bien hecha, quién debe de poner otra vez la nueva cinta, quién es el encargado de firmar para que se lleven al respaldo, ya sea en sitio o fuera de sitio, ¿sí? ¿Cómo se recuperan esos respaldos, ya sea semanal, mensualmente, y a quién se le reporta, ¿sí? Y quién es el que verifica o quién es el que está verificando ese proceso, que ese proceso se realice. ¿Quién está monitoreando? ¿Quién está auditando que las actividades que están en ese manual de procedimientos se estén cumpliendo? ¿Por qué? Porque resulta bien fácil hacerlas, documentarlas, incluso están bien documentaditas y todo, pero pues nadie las audita. Es lo que les decía. Supóngase que no hay quien audite el respaldo, quien lo revise si está bien o está mal, ¿sí? Quien revise que las cintas estén, cuando van a insertarse nuevamente para otro respaldo, estén inicializadas esas cintas. ¿Qué tal si se quedó supóngase que la cinta era de 3 teras, o el disco era de 3 teras, y al momento de hacer otro respaldo, pues lo va a encimar, pero va a seguir al final de esos teras. Pero resulta que era 3 teras y el respaldo era de 2.5 teras y el otro respaldo es otra vez de 2.5 teras, pues ya no va a caber en 0.5 teras. Entonces tienen que volver a formatear o a reinicializar esas cintas. ¿Para qué? Para que queden limpias y empiece desde el inicio. Entonces todas esas actividades, todo ese tipo de cosas, pues debe de haber alguien quien deba ser el responsable de hacerlos, a quién le debe de reportar y dónde debe llevar los registros. Esto de las bitácoras de registros, las bitácoras de ir anotando todas las actividades que se hacen en esa base de datos, pues tienen 2 connotaciones. Una, ¿sí?, determinar que se están haciendo las cosas, y la otra es también ante una contingencia poder usar la bitácora para saber determinar algún problema. No necesariamente fue de una catástrofe, fue de un error de disco, un desbordamiento de disco. Entonces con los logs o con las bitácoras pues podemos saber hasta qué momento, hasta qué punto estaba sano todavía ese disco, y ya después de otro punto pues ya debemos de determinar que ahí ya ese disco se corrompió, se saturó, etcétera. Son muchas actividades, chavos, y que tienen que enumerar, que tienen que ir plasmándolas como un procedimiento general y luego cada una de sus actividades para poder realizar un manual. Entonces necesito que investiguen ahí cómo hacer un manualito, un manual de operación o de actividades, más que de actividades son procedimientos de un DBA y con sus actividades específicas. No sé si tengan alguna duda, pregunta, chavos. No, profe. ¿Alguien más? No. Ok, chavos, pues entonces yo los dejo, me voy a la plática. Ya está por ahí, sí, ya se les apareció, sí, desde que la activé, ayer, creo fue ayer en la noche, como a las 10 o 9, no sé qué horas, su actividad. Entonces ya por ahí tienen su actividad, la actividad número 2, y nos vemos la próxima clase, chicos. Recuerden que ya la próxima clase hay el viernes va a salir otra actividad, la tercera actividad correspondiente a esto, y recuerden que ya para la próxima clase, o sea, de hoy en 8, hay su primer examen, chavos, de todo esto, de las funciones, de los procedimientos, de los elementos que debe llevar el manual, de un DBA. Entonces, pues ya vayan estudiándole, chavos, porque es un examen, aunque sea sencillo, ya les dije, no es que la primera unidad sea fácil. La primera unidad siempre es el preámbulo y es la que nos va a dar la visión de lo que vamos a hacer hacia adelante. Y ya lo están visualizando, es la gestión, la administración de la base de datos. Ahorita empezamos con actividades muy sencillitas, pero ya vamos a ver actividades para crear usuarios con cuotas, o sea, ya más específicos, crear los espacios físicos dentro de los discos para cada una de las bases de datos. Todo eso deben de irlo focalizando. Bien, chavos, pues me dio gusto estar esta hora con ustedes por cuestiones del conversatorio. Pues tengo que ir al conversatorio. El día de ayer estuve en todo el de que fue para ustedes y me pareció excelente, chavos. Vamos a ver cómo está el de nosotros. Debería de estar igual o mejor. Entonces, los dejo. Si no tienen alguna otra duda o pregunta, pues me despido de ustedes y nos estamos viendo la próxima semana. Y recuerden que va a haber examen. La siguiente actividad, la actividad número 3, sale el viernes
Después de que ya más o menos hayan entregado esta, sale